Cuba sobre los mares, tu alma vieja y niña. Cuba sobre los mares, tu alma vieja y niña. Bueno, pues nos vamos de viaje con esta música maravillosa e inspiradora. Vamos a irnos a Cuba para adentrarnos en una de las etapas vitales y profesionales menos conocidas de Federico García Lorca. Loreto Souto, cuéntanos, llévanos. ¿Qué tal, Juanra? Buenos días. Lorca llegó a La Habana desde Nueva York el 7 de marzo de 1930 para impartir 3 conferencias. Iba a ser una estancia corta, de una semana, pero quedó tan fascinado por la isla que se quedó 3 meses, hasta el 12 de junio de 1930, día en el que regresó a Cádiz. Los estudiosos del poeta granadino señalan esta época como una de las más felices y creativas de su vida. El documental Lorca en La Habana recupera precisamente la huella que el autor dejó en la isla y en sus propias creaciones artísticas, así como la que Cuba imprimió en el propio Federico. Queridos padres, La Habana es una maravilla, tanto la vieja como la moderna. Es una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más animada y relajada por el trópico. Federico llega a Cuba procedente de los Estados Unidos. Llega el 7 de marzo de 1930. Visitó casi toda la isla. ¡Ay! Soy un poeta feliz en esta tierra del cariño. Es un documental histórico, ficcionado, porque tiene algo de ficción, ahora hablaremos de eso, dirigido y guionizado por Antonio Manuel y José Antonio Torres. Buenos días a los dos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, nada, gracias a ti, qué alegría. A la radio desde el sur, y eso siempre es gratificante y luminoso. Si fue una etapa tan feliz y luminosa también la vida de Lorca, ¿por qué su estancia en Cuba es un pasaje tan poco conocido? José Antonio. Bueno, o por lo menos para el gran público. Para el gran público, sí. Posiblemente sí conozcamos su estancia en Nueva York, conozcamos incluso su estancia en Argentina y demás, pero lo de Cuba, pues yo sospecho que precisamente es porque, primero, no es una etapa creativa, digamos, significativa, pero sobre todo porque allí Lorca fue otro. Lorca no fue Federico. Allí es donde Federico se encontró a sí mismo. Federico se vivió y se vio en un espejo donde verdaderamente encontró esa parte, digamos, que él no podía mostrar. Entonces, en Cuba es donde se encontró una Andalucía, pero como una Andalucía totalmente abierta, totalmente liberal y demás, donde él pudo ser él mismo de alguna forma y encontró la horma de su zapato de alguna forma. Claro, eso lo decís, Antonio Manuel, fue un viaje interior y exterior por la isla. Estuvo tanto tiempo porque el viaje era también interior, como dice José Antonio. Federico huye del nacionalcatolicismo casposo, rancio, que le estaba encorsetando. Venía de Nueva York, llegó a Cuba desde Nueva York. Él viene de Nueva York, pero en Nueva York lo que ocurre es una enorme decepción. Él va a Nueva York pensando que se va a encontrar una ciudad luminosa, que se va a encontrar la puerta de las vanguardias, que se va a encontrar de alguna manera la alegría que también le hacía falta, y se encontró con las secuelas más crueles del crack del 29. Se encontró una ciudad apesadumbrada y a una negritud que a diferencia de los gitanos y las gitanas del Sacromonte, no eran capaces de somatizar ese dolor en alegría. Cuando desembarca en Cuba, la mirada se le inunda de la luz que le hacía falta. Y es allí donde hermana los sones cubanos con los ritmos y las palabras y las necesidades que traía de Andalucía. Yo muchas veces suelo decir que el Guadalquivir nace en Cazorla, pero desemboca en La Habana. Y eso lo sintió, lo vivió, y yo creo que esa es la clave de por qué se quedó tanto tiempo en Cuba. El documental sorprende, entre otras cosas, porque hay una mezcla, imagino que perfectamente consciente, de archivo histórico, entrevistas ficcionadas, porque los principales, pasa mucha gente por allí, Dulce María Loinaz, Flor Loinaz, Laura Martín, Carlos Cruz, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el cantante, bueno, poeta cubano también, Nicolás Guillén. Nicolás Guillén.
que estoy ahora mismo hablando de memoria, No estaba te buscando los preocupes. nombres, no los tenía, pero son entrevistas ficcionadas, hechas por actores. Sí. Una cuestión doble. ¿Por qué elegís esa fórmula, que por otra parte aporta mucho, y los textos son los habéis creado vosotros, es guión o se basan en declaraciones que ellos han hecho? Bueno, era fundamental y bueno, es una preciosa pregunta porque nuestro interés era resucitarlos de alguna manera, porque claro, son todos los amigos que conocieron a Lorca, los intelectuales que conocieron a Lorca, lógicamente ya no había ninguno, ¿no? Entonces, lo que sí teníamos los testimonios escritos de ellos. De Nicolás Guillén, bueno, precisamente cuando él está allí es cuando saca su libro, el Amigos del... ¿Cómo era? Sí, donde se incluye el son, donde digamos es el fundacional de la literatura nacional cubana, ¿no? Entonces, habría, precisamente por ser un documental y ser riguroso con esos testimonios, le queríamos dar vida y por eso le ficcionamos. Y hicimos una elección de alguna manera no casual, sino tanto de intelectuales como de amigos que hicieron, como Flor Loinás, por ejemplo, que hizo y descubrió la isla con él, ¿no? Fue una chica muy joven, de 20 y pocos años, que bueno, hizo las delicias de Federico todo el tiempo, los 3 meses que estuvo allí, fue con él a las fritas de Marianao, fue con él a todo. Está, bueno, conduciendo por allí, por La Habana con su Ford, y esa fue una estancia. Y después estaban los intelectuales, como pudiera ser, lógicamente, Nicolás Guillén, y otros amigos, como por ejemplo Adolfo Salazar, el único no cubano, porque una de las obsesiones que teníamos con el documental era que fuera contado por cubanos, con actores cubanos y, digamos, prácticamente que fuera Cuba y hablar de la huella de Lorca en Cuba y de la huella de Cuba en Lorca también. Salvo Antonia Carranza, que hace de la madre Efectivamente. de Lorca. Y tengo aquí anotado lo que estaba buscando antes. Están Federico, el propio Federico también aparece desde el principio en el documental. Flor Loinaz, como decía antes, Lidia Cabrera, José María Chacón, Adolfo Salazar o Nicolás Guillén. Mira, la película... la primera decisión que tienes que tomar cuando vas a dirigir una película es la arquitectura. Cómo quieres contarlo, cómo quieres vertebrarla, ¿no? Y tomamos una decisión estratégica que a nuestro juicio es fundamental. Teníamos que crear un personaje que creyeras que era Federico sin ser Federico. Y entonces el hilo conductor es un actor que hace de Federico. Y ese trampantojo redobla su credibilidad. Porque claro, si lo hubiera hecho alguien que inicialmente quiere parecer a Federico, igual dice, pues es demasiado alto, igual no hablaba así. Pero lo que hicimos fue colocarlo en la habitación de Madrid justo el día en el que tiene que decidir si partir hacia Granada o salvar la vida e irse, por ejemplo, a Cuba. Esa casa, que la de José María Chacón y Calvo, que también era cubano, responsable de que Federico fuese a Cuba, es el hilo conductor. Y Federico desde entonces evoca, como si fueran los cajones de una cómoda, todos los compartimentos que vivió en Cuba. Su vida íntima y su apertura como homosexual, pero también su conciencia política, también su alegría, la literatura. Y todo eso, como ha dicho José Antonio, siempre desde Cuba. Entonces, al final, es un tríptico. O sea, en realidad hay una parte que es esa obra de teatro, la otra parte que son las entrevistas ficcionadas donde quienes están hablando están diciendo exactamente lo que dijeron cuando conocieron a Federico, y luego los pensadores cubanos. Y todo eso como si fueran 3 perlas de un collar ensartadas por la música, que es el lenguaje y la poesía que está subyaciendo en todo el documental. ¿Cómo influyó Cuba en la producción literaria de Lorca? Pues mira, no te creas, fue muy importante. Yo creo que en 2 medidas. La primera, porque ahí él escribió Así que pasen 5 años, la premonitoria Así que pasen 5 años. Allí también escribió El público. Allí también terminó Yerma. Es decir, cuando se habla de que no produjo, es verdad que vivió mucho más que produjo, y que él decidió que era mucho mejor atravesarse la isla, vivirla y beberla que escribir. Pero sí que escribió mucho. Pero sobre todo, mira, lo que hizo fue añadir un componente más en la ecuación mestiza de su obra. Cuando le preguntaron por la toma de Granada, Federico dijo: el ser de Granada me hace sentir una comprensión simpática hacia los perseguidos. El judío, el gitano, el negro y el morisco que todos llevamos dentro.
y metió al negro. El negro, la negritud, sin lugar a duda, es la pieza que faltaba en esa ecuación y la que más le impactó en su estancia en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago, iré a Santiago. En un coche Este es el Son de Negros que escribió allí. iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago. Luego hay también, claro, Antonio Manuel, que lo diré, es amigo y oyente del programa, me ha traído el libro de Urbano Martínez Carmenate, García Lorca y Cuba. Urbano es una de las personas que entrevistáis ahí, porque hay también críticos y conocedores de Lorca en Cuba que hablan en el documental. Y claro, yo vuelvo a insistir en ello, me parece que el valor que tiene este documental es revelar esa parte de García Lorca poco conocida y seguramente tan importante como decía José Antonio, porque ahí es donde él se descubre, después de un tiempo de decepción en Nueva York. Sí, verdaderamente para nosotros también fue una sorpresa, a mí personalmente, en ver la presencia, la omnipresencia, diría yo, de Federico en Cuba. Solo pensar que el Teatro Nacional de Cuba lleva su nombre, la sala principal del Teatro de La Habana lleva el nombre de Federico García Lorca. Y era esencialmente justo también hacer esas entrevistas de aquellos que desde Cuba habían investigado la presencia, la huella de Federico en Cuba. Es que es descomunal, ¿eh? Es que es descomunal, de verdad. Entre ellos, el que tú has citado, Urbano Martínez Carmenate, y una figura importantísima para mí, un visionario que tuvo la gran capacidad de querer recoger todos los testimonios de aquellos que conocieron a Federico, que fue Ciro Bianchi. Ciro Bianchi, un periodista inmenso en Cuba lo conoce todo el mundo, se dedicó a hacer las entrevistas no solo a Dulce María Loynaz, sino a Antonio Quevedo, a todos los que, digamos, que convivieron con Federico, para recoger la memoria de alguna manera, ese canal de memoria con ellos, ¿no? Entonces... Una curiosidad, en el documental se cuenta que le dedicó su famoso poema La casada infiel a una amiga cubana. ¿Quién era esa amiga? Bueno, esa amiga cubana era Lidia Cabrera. Era una antropóloga, era digamos, una de las digamos, investigadoras importantes, una escritora, junto al trabajo que realizó Nicolás Guillén también, porque precisamente, lo cuento muy breve, y es que hay una confluencia de astros para mí, cuando llega Federico. Había sido el crash del 29, donde había caído, todo el complejo digamos, del capitalismo que él vive en Nueva York. Y en la isla hay un resurgir, hay un resurgir de todo lo que era la cultura negra, a través de Lidia Cabrera, a través de Nicolás Guillén, a través de estas personas. Y él, la negritud le impacta porque él ve a través de lo negro, él lo compara con los gitanos, de alguna manera, él ve a través de esto. Entonces, y Lidia Cabrera precisamente es una de las personas con las que él tiene más relación de amistad, relación digamos directa, y es a la que le dedica la obra. Antonio Manuel, ¿cómo fue presentar el documental en Cuba y dónde se puede ver Lorca en La Habana? Se puede ver esta tarde aquí en Madrid, en el Ateneo de Madrid, a las 7. Hoy, que no es un día cualquiera. Hoy porque es precisamente el 30 de junio cuando Federico llegó a Cádiz. Partió el 12 de La Habana, pero llegó un día, como hoy, a Cádiz. Entonces no había luna llena, pero hoy sí hay luna llena. Y la luna llena también es la que abre y cierra la película. También se puede ver en plataformas, se puede ver en Canal Sur Más, se puede ver en Filmin, se puede ver en Prime Video. ¿Y cómo fue Cuba? Cuba fue un abrazo. Cuba fue... En la presentación del documental. Fue un abrazo. Y fue justa. Y
y fue hermana. Cuando la presentamos allí de la mano del Instituto Cervantes de Luis García Montero, la verdad que nos temblaban las piernas de vértigo, porque claro, era colocar un espejo a la propia Cuba. Pero es que Cuba está enamoradísima de Federico. Mira, Margarita Xirgu se entera de la muerte de Federico representando Boda de Sangre en La Habana. Cuando terminó la representación, le hicieron llegar un telegrama y ella abre el telegrama, lo lee en público y dice: han asesinado a Federico. El público se levanta, empieza a aplaudir y acompaña en un cortejo fúnebre y a la vez alegre a Margarita Xirgu por las calles de La Habana recitando poemas de Federico. Hasta ese extremo llega el vínculo de Federico, porque mientras aquí durante un tiempo no pudo ni ser nombrado, allí ponía nombre al teatro. Entonces, llevarlo de nuevo allí, pues para Cuba, fue como un gesto de reconocimiento. Y además lo necesitan, porque como sabéis, está atravesando un momento muy, muy, muy duro y cualquier átomo de luz los convierte de nuevo en luciérnaga. Antonio Manuel, José Antonio Torres, Lorca en La Habana, muchas gracias. Un placer teneros aquí. A vosotros. Y Antonio Manuel, compañero del alma, que tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de muchas cosas, compañero. Sí, sí. Y aquí en la radio también. Muchísimas gracias, cuidaos mucho. Nada, gracias Lorca a vosotros. en La Habana. Y además nos vamos con esta habanera, que era la que contáis, la de la Morenita Trinidad, más le gustaba a la madre de Lorca. Correcto. Tus ojitos me han